uno en tres y tres en uno? Vamos a ver. Un día estábamos en oración en el salón parroquial con los hermanos de bodas de Caná. Me percaté de que mencionaron la frase Espíritu Santo del Señor y me quedé pensando si estaba bien dirigirme así al Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, en los siguientes días vine a contemplar al Señor Eucaristía y a reflexionar sobre mi inquietud. Reflexionar junto a Él, quiero decir. Entendí que, en primer lugar, la Santísima Trinidad es un misterio. Sin embargo, tenemos luces para que, en lo poco que podamos comprender a nuestro Dios, tengamos una idea verdadera de cómo es y así poder aceptarlo dentro de nuestro ser y tener una relación más íntima juntos. Así, por ejemplo, pensaba que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son personas distintas. Y lo pensaba bien, porque realmente son las tres personas de la Santísima Trinidad. Y en mis oraciones me refería a Dios Padre como tal. Y cuando acudía a Jesús, me refería como a mi Dios. Y cuando conversaba con el Espíritu Santo, también como a mi Dios. Y en mi reflexión me preguntaba si lo hacía mal. Pero no, lo hacía bien. Aún así, ¿cuál era el problema con haber escuchado Espíritu Santo de Dios y no Dios Espíritu Santo? El problema era que, y dicho sea de paso, las revelaciones de Dios fueron poco a poco, es decir, no una sola luz, sino en varios rayitos de luz para aceptarlos e iluminar nuestros espíritus y aplicar en nuestras vidas. Ese era el problema, que yo estaba centrado en el rayito de luz que afirmaba que son tres personas individuales de la Santísima Trinidad. Y no me fijé en el rayito que enseña que al mismo tiempo son un solo Dios. Por eso, en la historia de la Iglesia se han referido a Dios de manera individual, sí, pero también a todos como a uno. Y también combinándolos en frases como: quien me ve a mí, ve también al Padre. Es decir, quien ve al Hijo, ve al Padre al mismo tiempo. Otra frase es Hijo de Dios. Es decir, Hijo de Dios y Dios al mismo tiempo. También hay otra frase que dice: al principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Entendemos que el Verbo es el Hijo. Y más aún hay frases donde se les combina a las personas de la Santísima Trinidad. Así, por ejemplo, a Jesús le decían Señor y a Dios Padre le decían Dios. Y Tomás dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Al decir Señor se refiere al Hijo, el cual está diciendo Dios al mismo tiempo. En 1 de Juan 5:6 dice: el Espíritu es la verdad. Cuando hablamos del Espíritu se refiere al Espíritu Santo, y cuando menciona verdad se refiere a Jesús. Entonces encontramos el Espíritu Santo y el Hijo en la misma expresión. Otra cita donde encontramos este rayito de luz es Gálatas 4:6, donde dice Espíritu de su Hijo. Espíritu, el Espíritu Santo y su Hijo que es Jesús. El Espíritu Santo y Jesús en la misma expresión, el Espíritu de su Hijo. En Romanos 8:9 dice Espíritu de Dios. Espíritu que es el Espíritu Santo y Dios que es el Padre, y en la misma expresión Espíritu de Dios. En 2 de Corintios 3:17 dice porque el Señor es el Espíritu. El Señor haciendo referencia al Hijo y el Espíritu haciendo referencia al Espíritu Santo, las dos personas de la Santísima Trinidad. Entonces llegué a la conclusión de que está bien decir frases como el Espíritu Santo del Señor, o el Espíritu de Dios, o Señor Dios, y otras más donde podemos mencionar a uno, a dos o a los tres en una sola expresión. Qué misteriosa es la Santísima Trinidad, y a la vez qué bonito que mencionando a uno podemos dirigirnos a los tres, y mencionando a los tres podemos dirigirnos como a uno. Por tanto, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan siempre. Amén.